¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Quiero compartirles en esta oportunidad el mensaje correspondiente al domingo 10 de mayo, es decir, hoy, titulado El poder de la confesión, parte 1. Este es un mensaje que vamos a estar compartiendo en dos partes, en dos etapas, y hoy quiero compartirte la primera parte de este mensaje, que creo que nos va a bendecir y nos va a hacer muy bien a todos y cada uno de nosotros. Si tenés tu Biblia ahí, quiero pedirte que me acompañes al libro de los Salmos, capítulo 32. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este salmo y vamos a descubrir algunas cosas que pasaban en la vida de un hombre llamado David a causa de la falta de confesión, a causa de la no confesión de aquellas cosas que él sí necesitaba confesar y arreglar delante de Dios. Vamos a leer lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice David. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Durante toda esta semana que ha culminado ya, hemos estado hablando acerca de la importancia de aprender a hablar bien. El sabio decía que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama, indefectible e inevitablemente, sufrirá las consecuencias. Yo quiero hablarte en esta oportunidad acerca del poder que radica en la confesión y el fruto que ésta provoca cuando no confesamos delante de Dios aquello que es importante confesar. Quisiera entonces compartirles algunos pensamientos, principios y reflexiones que nos van a ayudar a entender y a experimentar la libertad espiritual que Jesús quiere traer a nuestra vida. Mis queridos, no alcanza con saber que Jesús quiere hacernos libres si no podemos experimentar, si no podemos pasar del plano de la teoría a la práctica. Nosotros necesitamos no solo entender que Jesús nos quiere hacer libres, sino que además necesitamos experimentar en nuestra propia vida la libertad espiritual que Jesús quiere darnos por medio de la confesión, del habla. Fíjate que el salmista dice que mientras él cayó, mientras no confesó, le ocurrieron una serie de cosas y él descubrió varias que en esta oportunidad yo quiero compartirte. Lo primero que David descubrió es que lo que callamos es importante para nuestra salud espiritual. Él dice, mientras callé, pasó tal cosa. Mientras no confesé, sucedió tal otra. Hay personas, muchas personas, cristianos algunos de ellos, que callan o han callado muchísimas cosas, muchísimas situaciones, muchísimos sentimientos durante largos años. Y lo que hoy están viviendo es el resultado de haber hecho silencio, de haber guardado esas cosas dentro suyo, de no haber confesado aquello que debieron haber confesado en el momento en que debieron haberlo hecho. Personas que han guardado durante largos años rencores, odios, amarguras, sentimientos reprimidos, palabras que nunca pudieron expresar, y esas cosas que no han confesado hoy están haciendo eclosión en sus vidas, es decir, los están exponiendo de manera brutal, de manera salvaje, al punto tal que ellos siguen atados a esas situaciones del pasado. Algunos no han confesado pecados, situaciones de pecados que han vivido quizás hace muchos años atrás, pero no lo han confesado, y lo que hoy están viviendo es el resultado de esa no confesión, de haber callado lo que debieron haber hablado. Pecados no confesados que los mantienen atados a situaciones y o personas por falta de perdón. Gente que los lastimó y los hirió y no han confesado su perdón hacia esas personas.
Es tremendo cuando empezamos a darnos cuenta de que no confesar lo que debemos confesar nos puede hacer vivir y permanecer en una situación de atadura espiritual. Mis queridos, todas esas cosas determinan nuestra buena o mala salud espiritual. Por eso el salmista dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ahora, lo que pasa en lo espiritual también repercute en nuestra condición física, porque David se estaba enfermando físicamente a causa de un problema espiritual. La no confesión de un pecado lo llevó a enfermarse físicamente. No creas que guardar lo que estás guardando hasta este día va a hacer que tu condición mejore. ¿Qué cosas estás callando? ¿Qué cosas aún no has confesado a Dios? ¿Qué cosas escondes debajo de ese maquillaje espiritual de persona buena onda y alegre? ¿Cuántas cosas arrastrás aún en tu vida el día de hoy que vienen de años a lo mejor sin haberlas resuelto mediante la confesión? ¿Cuántas cosas estás ocultando? Frustraciones que pesan, relaciones interpersonales que dejaron saldos negativos. ¿Qué cosas estás callando? David pudo comprender que su problema espiritual y físico se debía a aquellas cosas que él callaba, que aún no había confesado, y en el versículo 5 él mismo dice y afirma, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije entonces, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Recién ahí pudo David experimentar la libertad de la culpa, recién cuando abrió su boca y empezó a confesar todo lo que había guardado durante ese periodo, empezó a experimentar recién ahí, en ese momento, en ese instante, la libertad que Dios traía a su vida. Hay hombres que cargan con cosas que vienen callando durante largos años. Hay mujeres que vienen callando y guardando dentro suyo cosas durante años que dañan su relación y obviamente su relación con Dios y obviamente dañan la relación con los que están alrededor. Mientras no confieses lo que callas, sea pecado, sea dolor, sea angustia, sea tristeza, sea amargura, no vas a poder recibir la liberación que Dios quiere traer a tu vida. Mientras no confieses lo que tienes que confesar, sea pecado, sea tristeza, sea amargura, sea lo que sea que estás cargando dentro tuyo, mientras no lo verbalices, lo más probable es que no puedas recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Decidí en este día no cargar más con aquello que se transforma en una molestia en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, en tu vida personal y familiar. Decidí confesarle a Dios lo que tenés que confesarle y arreglar tus cuentas delante de Dios para que Él pueda bendecir tu vida con lo que Él ha pensado darte en este tiempo. Lo segundo que David descubre es que lo que callamos o lo que hablamos está directamente ligado a lo que creemos. Lo que callamos o lo que hablamos está directamente ligado a aquello que creemos. ¿Por qué? Porque muchas cosas que vos has guardado durante años tienen que ver con que has pensado y has creído que a nadie le importa tu vida. David pensó que lo que él guardaba dentro suyo era importante solamente para él, pero no se daba cuenta que el lugar que él ocupaba era demasiado importante como para ocultar esa situación de pecado, que no solamente iba a afectar a su vida, iba a afectar a su entorno, a su familia, a los que él gobernaba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vos y yo hacemos y no confesamos, no arreglamos, trae problemas en nuestro entorno también. Es definitivamente importante que podamos comprender que se generan un sinfín de cosas por medio de lo que hablamos o lo que callamos. Mirá lo que dice el Salmo 116, versículo 10. Dice así: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Creí, por tanto hablé, expresé, verbalicé. Todo lo que vos y yo sentimos y o pensamos, lo ponemos más tarde o más temprano en palabras. Y cuando alguien está callando su tristeza, su dolor, su angustia, su pecado o cualquier otra cosa,
tarde o temprano lo verbaliza, lo pone de manifiesto mediante lo que habla. Como así también cuando estás alegre o estás feliz por alguna situación. Cuando uno está alegre, uno lo demuestra, uno lo expresa, uno lo pone de manifiesto mediante todo su ser. Lo mismo ocurre cuando callamos, cuando no expresamos, cuando no confesamos angustias, tristezas, amarguras, pecados. Tarde o temprano nuestro cuerpo empieza a manifestar señales de que hay un problema dentro. Somatizar se le llama eso. El cuerpo tarde o temprano empieza a dar señales de que algo adentro no está funcionando bien. Mi querido amigo, mi querido hermano, espero que me puedas estar entendiendo en esta jornada lo que quiero transmitirte. El poder de la confesión. Pablo expresa algo similar en 2 de Corintios 4:13, cuando dice lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe se verbaliza, la duda se verbaliza, los miedos se verbalizan, al igual que todo tipo de sentimientos. Pero tarde o temprano también se verbalizan los dolores, las angustias, las heridas, los pecados. Tarde o temprano necesitamos poner en palabras aquello que nos está ocurriendo. Ahora bien, es necesario verbalizar, confesar lo que hay dentro nuestro y que nos pesa para poder acceder a la liberación espiritual de nuestra alma. Quizás hay personas que están escuchando este mensaje que todavía no son libres. Ellos son libres físicamente, pero en su interior están atados, están siendo esclavos, están siendo dominados por situaciones del pasado que no han confesado, que vienen callando durante largos años. Si no confesamos, si no verbalizamos lo que hay dentro nuestro, no podremos acceder a la liberación espiritual de nuestra alma, de nuestro ser, y de lo contrario, si no verbalizamos, nos vamos a terminar enfermando, como le ocurrió a David. Podemos enfermarnos por causa de guardar lo que debemos confesar a Dios. Por causa de la no confesión, David se fue enfermando y él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras me guardé lo que tendría que haber confesado a Dios, mi vida, mi cuerpo, mi ser se fue enfermando. Mucho cuidado con creer que no pasa nada si no confieso mi pecado. Si hay una situación de pecado, arreglala, porque no vas a experimentar la bendición de Dios a menos que confieses el pecado. Si hay algún dolor, si hay alguna tristeza que venís cargando durante años, alguna situación, alguna raíz de amargura, algo que no lográs todavía solucionar dentro tuyo, este es tiempo de que comprendas y que entiendas el poder que radica en la confesión a Dios en primer lugar de la situación que estás atravesando. David literalmente se estaba enfermando cada día más por callar y no confesar su pecado. Él sentía que se estaba secando por dentro. Por eso hace la declaración que hace en el versículo 4 cuando afirma lo siguiente. Mirá lo que dice el versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Por esta razón, la no confesión de sus pecados es que hay muchos cristianos que se han secado o se están secando. Hay mucha gente que a causa de no confesar su pecado siente dentro suyo sequedad. Se están secando espiritualmente, se van alejando de Dios, se van alejando de la vida de oración, se van alejando de una vida saludable en la palabra, ya no tienen contacto con la palabra de Dios, ya no tienen vida de comunión con Dios, todo lo que hacen lo hacen mecánicamente, pero no por una cuestión de que han comprendido cuán importante y cuán relevante es esto, sino que el pecado no confesado los lleva a ir de a poco, lentamente, distanciándose de aquellas cosas que son fundamentales para el crecimiento de su vida espiritual. No pueden ver frutos que honren al Señor. Se están secando. Si vos en este día descubrís, por causa de esta palabra que estamos compartiendo, que esta es tu condición, esta es tu situación, que te estás secando interiormente, revisa, porque puede ser que haya algún dolor, alguna tristeza, alguna amargura con la que venís cargando, o quizá
haya algún pecado no confesado. Y esa es la razón por la que vos tenés tal sensación interior de sequedad. David se sentó en su trono, miró a su alrededor a todos aquellos que estaban con él y dijo para sí mismo: aquí nadie sabe lo que yo he hecho. Nadie sabe nada sobre mi pecado. Lo he ocultado bien. Pero su conciencia le molestaba. En realidad, dijo que hasta sus propios huesos le estaban produciendo molestias. Comenzó a perder peso y sus amigos comenzaron a sentirse un poco incómodos con él. Hay gente que cree que mientras el pecado no se exponga, mientras el pecado esté bien escondido, no es necesario hablar de eso. El error que cometen, lo que están haciendo es actuar de manera necia. ¿Por qué? Porque no importa si alguien lo sabe, hablando en términos de personas. Hay alguien que todo lo ve y hay alguien que todo lo sabe. Dios sabe cuál es tu situación. A mí, quizás como pastor, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos podés ocultárselos. No por mucho tiempo tampoco. Pero vos podés ocultar el pecado a una persona. ¿No? A Dios no se lo podés ocultar. Y esa es la raíz del asunto. No intentes ocultarle a Dios lo que Él ya sabe. Si hay alguna situación de pecado, es importante que la podamos arreglar, porque vamos a empezar a sentir dentro nuestro que nuestra alma se va secando, se va agrietando, se va partiendo, y no vamos a poder expresar frutos que honren realmente a nuestro Señor. David pensó, bueno, está todo bien porque nadie sabe nada. Y pensó que a pesar de que nadie sabía nada, todo podría continuar igual. Siempre se paga un precio por vivir en pecado, por permanecer en pecado. Se paga un precio muy alto. Dice Romanos, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Ellos pensaron, los amigos de David, pensaron que quizá David necesitaba ir al médico porque estaba posiblemente sufriendo alguna enfermedad grave. Pero él continuó, David continuó, prefirió seguir agonizando interiormente en lugar de decir: Dios, perdóname porque yo he pecado. Prefirió ir muriendo lentamente por dentro en lugar de abrir su boca y decir: Dios, perdóname porque yo he pecado, te he fallado, no he hecho lo que vos esperabas de mí. David eligió mal. Y esto es una enseñanza para vos y para mí. No guardemos, no hagamos silencio respecto de aquello que sí debemos confesar a Dios y pedirle perdón. No sigas, si estás atravesando un momento de pecado, si estás en alguna situación de pecado, no sigas sin confesar y sin pedir perdón a Dios, porque te vas a secar. Todo lo que vos hagas va a ser sin fruto. Y eso lo tenemos que entender, es importante. Dios no pasa por alto el pecado. No lo pudo pasar por alto, a tal punto que tuvo que venir su propio Hijo a esta tierra a morir por el pecado, por el pecado, justamente por causa del pecado. Dios no pasa por alto el pecado. A los ojos de Dios el pecado es cosa severa. Entonces, si hay alguna situación de pecado en tu vida, falta de perdón, si hay alguna condición, alguna situación que se generó producto del pecado, entonces es tiempo de arreglar esa situación. No permitas que sigan pasando los días, no permitas que transcurra el tiempo y sin que vos hayas confesado esa situación de pecado. Y pecado, ahora vamos a ver algunas cosas que también necesitamos entender acerca del pecado. David hizo silencio respecto de aquello que él debía confesarle a Dios, y dentro suyo se iba muriendo. Por fuera a lo mejor podés estar intacto. El problema es qué pasa dentro tuyo. Puede ser que te esté ocurriendo lo de David si es que hay alguna situación de pecado que no has arreglado delante de Dios todavía. Si descubres que hay pecados en tu vida no confesados, si Dios te está amonestando por medio de esta palabra, no sigas demorando la confesión espiritual o la confesión, de los mismos, porque te vas a secar, te vas a enfermar espiritual y físicamente hablando. Te vas a enfermar. Los problemas de salud que algunas personas acarrean no son más que el resultado de callar por largos años sus problemas.
Mucha gente se enferma físicamente porque primero se enfermó espiritualmente. Son cosas que no han arreglado durante años, largos años, guardando rencores, odios, amarguras, tristezas, pecados, falta de perdón. Y por eso se han enfermado también físicamente. Pecados no confesados, pecados no arreglados, sus dolores, sus tristezas, angustias que ellos mismos han decidido abrazar y no arreglar, les están pasando factura el día de hoy. Rompé con tu silencio. Decidí dejar de callar, confesá tu pecado a Dios y si necesitas ayuda para ser verdaderamente libre, busca además a tus líderes. No te enfermes ni espiritualmente ni físicamente, ni en tu alma por causa de seguir callando aquello que debes confesar. Hay poder en la confesión, hay libertad que se produce cuando aprendemos a confesar lo que estamos ocultando dentro nuestro. Mirá lo que descubre David en su propia vida por causa de callar y no confesar su pecado. Primero también, antes de continuar, vamos a definir qué es pecado. La versión o la traducción más fiel de lo que es pecado significa errar al blanco. Es todo aquello que atenta contra Dios y su santidad. El pecado es un atentado contra la santidad de Dios, pero también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, David siguió descubriendo cosas y descubrió además que la no confesión y la falta de perdón enferman. Cuando vos no confesás, no arreglás tu situación delante de Dios y no perdonás, tampoco podés experimentar el perdón de Dios. Cuando David cayó, hizo silencio respecto de un pecado no confesado a Dios, Dios no lo podía perdonar. Y la no confesión y la falta de perdón enferman. Mientras callé, dijo David, se envejecieron mis huesos. En este caso, él no podía ser sanado mientras no confesara a Dios su pecado. Mientras él guardara eso dentro suyo, Dios no lo podía sanar, Dios no lo podía restaurar. Solo cuando él abriera su boca y mencionara con nombre y apellido su pecado a Dios, recibiría su sanidad. No tenemos que tomar livianamente el pecado. No podemos llamarle, bueno, fue un error, fue un desliz, Dios sabe. No. Fue pecado lo que David cometió, por lo tanto, él debía darle el mismo nombre que Dios le da. Dios a las cosas las llama por su nombre, y lo que es pecado, él lo llama pecado. No le llama, bueno, error humano, un desliz, una cosita, no, es pecado, y lo que es pecado para Dios, él le da ese nombre. Mis queridos, mientras callemos, mientras no confesemos a Dios nuestro pecado, no podremos ser bendecidos. Nos perderemos de recibir lo que Dios tiene para darnos. Te vas a perder lo que Dios tiene para darte por causa de no abrir tu boca y confesarle a Dios lo que está sucediendo dentro tuyo. ¿Estás dispuesto realmente a perderte las bendiciones de Dios producto de no querer confesarle a Dios tu pecado? ¿O estás dispuesto a decir, Señor, vos lo sabés, yo te fallé, yo te pido perdón, saname, necesito sanar mi alma, necesito sanar mi corazón? Eso solamente se logra cuando confesamos nuestro pecado a Dios. ¿Tienes que pedirle perdón a Dios por algún pecado que aún guardas por allí? Mucho cuidado, que las personas que están a tu alrededor aún no se hayan enterado, no significa que Dios no esté al tanto de tu condición. Mucho cuidado. Es tiempo de que abramos o que abras tu boca y pidas perdón para ser bendecido. ¿Tienes que perdonar a alguien que te lastimó o te hirió? Perdoná. Solo así podrás recibir la bendición de Dios sobre tu vida. El perdón nos habilita para estar bien delante de Dios y poder recibir sus bendiciones. Pero también tenemos que aprender que eso mismo debemos extender a los demás. Debemos aprender a perdonar a quienes nos han lastimado, a quienes nos han herido. El perdón nos habilita para recibir la bendición de Dios. La falta de perdón cierra el cielo sobre nuestra vida y nos impide tener acceso a todo lo que Dios ha pensado para nosotros. No solo debemos perdonar
a quienes nos han lastimado, también debemos pedir perdón a Dios cuando nosotros hemos pecado y de ser necesario buscar ayuda. Mira, si vos no podés solo, si vos no podés sola, tenés pastores, tenés líderes que te van a acompañar en este proceso de restaurar tu vida, pero no sigas viviendo sin confesar, sin arreglar lo que hay que arreglar. Mirá un poquito hacia atrás, tomate un minuto ahí donde estás, después que escuches esta palabra, y preguntarle al Espíritu Santo, ¿hay algo dentro mío que yo necesito arreglar que todavía no he confesado? ¿Hay algo que yo necesito sacar y poner delante tuyo? Y yo te puedo asegurar que si vos haces sinceramente esa oración, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a conducir y te va a mostrar si hay algo que tengas que arreglar. No solo entonces debemos perdonar a quienes nos han lastimado, también debemos buscar el perdón de Dios. El perdón de Dios, pedirle perdón a Dios cuando hemos pecado. No minimices el pecado, no minimicemos el pecado. Lo que es pecado y ofende a Dios, nos aparta de Dios. Mirá lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre, el que oculta sus pecados, no va a ser bendecido, no va a poder prosperar en nada. Pero el que los confiesa y se aparta va a alcanzar la misericordia y el favor de Dios. Es clarito este texto. Si no confesamos nuestros pecados a Dios, no podremos ver la bendición de Dios fluir sobre nuestra vida. Yo ruego a Dios que vos me puedas estar entendiendo. Espero ser lo suficientemente claro porque me parece que este mensaje va a traer sanidad al corazón de muchas personas. Lo otro que David descubrió es que la no confesión genera sentimientos de rechazo. Este hombre sabía que había algo en él no solucionado para con Dios y por esa razón se sentía rechazado, porque era consciente de la distancia que provoca para con Dios el pecado que abrazamos en nuestra vida. Mi querido, nos guste o no, el pecado corta el puente que nos acerca a Dios, que nos comunica con Dios. El pecado nos aleja de Dios, hay una distancia que se provoca. Mientras no confesemos a Dios y arreglemos nuestra situación con Él, no podremos volver a estar en paz con Dios. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente dentro nuestro sintamos que Dios nos rechaza, nos sintamos rechazados. Y en realidad no es que Dios nos rechace, Dios rechaza el pecado que hemos abrazado dentro nuestro. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Es en vano querer engañar a Dios, ocultándole algo que Él ya conoce. Es en vano, es de necios querer engañar a Dios cuando Dios ya miró, ya vio lo que sucedió. Lo mejor que podemos hacer si descubrimos que hay pecados no confesados es abrir nuestra boca y reconocer delante de Dios: Señor, perdóname porque yo he pecado, perdóname porque no he confesado mi pecado. Reconocer que fallamos, que erramos y demoramos en confesarlo. Dios no puede obrar en medio de la falta de perdón. Dios no puede obrar en medio de la falta de perdón. Y mientras eso no se solucione, vamos a seguir creyendo que Dios nos rechaza, que dejó de amarnos, cuando en realidad lo que Dios rechaza es la conducta pecaminosa que conduce nuestra vida. Dios no nos rechaza a nosotros, Dios nos ama de tal manera que fue capaz de enviar a su Hijo. Ahora, lo que Dios rechaza es el pecado. Dios es fiel en perdonar todos y cada uno de nuestros pecados cuando los confesamos, pero no tolera la conducta pecaminosa en la vida de los suyos. Mucho cuidado con esto. Dios no tolera el pecado en nuestra vida. Lo otro que David descubre es que la no confesión de los pecados genera raíces de amargura. Mirá lo que dice el versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La amargura que había en David, producto de la misma situación en la que él había decidido permanecer, crecía producto de no querer confesar su pecado a Dios y sentía que su vida se iba secando. Pero además él declara algo, él dice: bienaventurado el hombre
a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, en otras palabras, lo que David está diciendo es: me siento infeliz, no me siento feliz, no me siento alegre, no me siento dichoso. ¿Pero por qué? Porque había algo en él que no estaba resuelto delante de Dios. Él no se sentía tranquilo interiormente a causa de aquello que él mismo trataba de ocultarle a Dios. Dios ya lo sabía, pero Dios estaba esperando que David reaccionara. Mis queridos, la infelicidad en el ser humano es en gran parte producto de haber abrazado una conducta pecaminosa y de no haber vuelto el corazón a Dios. Es el resultado de no haberse arrepentido o de no arrepentirnos de todos y cada uno de los pecados cometidos. Mientras cayó, David, aún siendo el rey y teniéndolo todo, vivió infeliz, producto del pecado que ocultaba en su vida. La infelicidad es en gran parte la consecuencia, el resultado, el producto de haber abrazado una conducta pecaminosa en el ser humano. Es una torpeza entonces pretender vivir bien y ser feliz y ser bendecido en todo, pretender ser feliz y ser bendecido en todo, ocultándole pecados a Dios, ocultándole otras cosas a quien todo lo sabe. Es una gran y brutal necedad de parte nuestra. Yo quiero bendecir tu vida en esta hora. Quiero soltar bendición, pero sobre todas las cosas quiero orar pidiéndole a Dios que Él pueda sanar tu corazón, sanar tu espíritu, sanar tu interior, de toda tristeza, de toda amargura, de toda angustia, de todo pecado, y que esta palabra pueda provocar en vos una reacción, una respuesta hacia el Dios que todo lo sabe. Dios todo lo sabe, no lo vamos a engañar, no le vamos a ocultar nada a Dios. Pero yo quiero orar en esta hora pidiéndole al Señor: Señor, yo bendigo la vida de cada uno de los que está escuchando este mensaje, y oro para que esta palabra traiga sanidad, traiga luz, traiga, Señor, claridad al corazón que todavía está, Señor, enfermo. Al espíritu, Señor, oro para que el espíritu de mis hermanos, de cada uno de los que escuche este mensaje, sea alumbrado por esta palabra y que vos puedas llevarlos a una reflexión profunda, seria y honesta. Señor, bendigo tu palabra y oro por sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro sanidad. Sanidad al que está escuchando, sanidad al que va a escuchar. Señor, y declaro libertad espiritual. Libertad, libertad en la mente, en el corazón, en el alma, en las emociones. En el nombre de Jesús. Yo te puedo asegurar que si vos abrís tu corazón a la obra del Espíritu Santo, entonces la bendición de Dios va a fluir y va a alcanzar tu vida en esta hora también. Un gran abrazo a todos. Que el Señor les bendiga mucho. Los amamos, los extrañamos y ya falta menos para volver a encontrarnos y poder compartir tiempos como estos, pero en forma personal. Un abrazo grande a todos. Muchas bendiciones. Hasta cualquier momento.